Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar los relatos, me gustaría saber a qué hora nos están escuchando y recordaros que podéis suscribiros para más relatos. Disfrutad del vídeo. Relato número 1. La carga silenciosa. La llamada llegó pasada la medianoche, cuando el sueño ya empezaba a nublar mi visión. La voz de mi supervisor, normalmente seca y directa, tenía un tono que no le conocía, algo entre la urgencia y el miedo. Necesito que lleves esto a Puebla, sin escalas, sin desvíos. No era un pedido, era una orden. La bodega en Querétaro estaba más oscura de lo habitual, iluminada solo por los faros de mi tráiler. La caja metálica, del tamaño de un ataúd pequeño, brillaba bajo la tenue luz. No tenía marcas, solo un sello de plomo roto en 2 lugares, como si alguien ya lo hubiera violado antes. «No la abras», dijo el vigilante al ayudarme a cargarla. Sus manos temblaban. «Y no te detengas, ¿entendido?». Asentí, pero algo en su mirada me hizo preguntarme qué demonios estaba transportando. El viaje comenzó en silencio. La carretera estaba vacía, solo yo, la noche y el rugido constante del motor, hasta que los golpes comenzaron. Toc, 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 secos, metálicos, como si algo dentro de la caja quisiera salir. Apreté el volante con más fuerza. «Es solo el movimiento del camión», me dije. Pero entonces vinieron los susurros, voces apagadas, demasiado bajas para distinguir palabras, pero demasiado claras para ser imaginación. Susurros que se arrastraban desde el remolque hasta mi cabina, como si alguien estuviera allí, justo detrás de mi asiento, contándome secretos que no quería escuchar. En un parador abandonado, el miedo pudo más que la razón. Bajé del camión, las manos sudorosas, la linterna temblando en mi puño. El remolque crujió al abrirse. La caja estaba abierta, vacía, pero las paredes del remolque, Dios, las paredes, marcas de uñas, decenas, cientos, arañazos profundos que iban desde el piso hasta casi el techo, como si alguien hubiera trepado desesperadamente, y manchas oscuras, secas, que mi mente reconoció al instante. Sangre. El aire olía a cobre y a algo peor, a carne olvidada bajo el sol. Cerré los ojos un segundo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración justo detrás de mí, caliente, húmeda, demasiado cerca. Al girarme no había nadie, solo la noche, el viento y el silencio que ahora parecía mucho más aterrador que los susurros. Subí de nuevo al camión, el corazón golpeándome las costillas. La caja seguía allí, en medio del remolque, cerrada, como si nunca la hubiera abierto. Los días siguientes fueron una pesadilla de café frío y miradas furtivas al espejo retrovisor. Intenté convencerme de que había sido el cansancio, un mal sueño inducido por las largas horas de carretera, pero cada noche, puntual como un reloj maldito, el GPS se encendía solo. «Pasajero detectado», decía la pantalla en letras rojas. Yo conducía completamente solo. Al principio reinicié el sistema, maldiciendo la tecnología. Luego cambié de GPS, después lo arranqué por completo, pero siempre volvía a aparecer, marcando un pasajero invisible que subía y bajaba en tramos desolados de la carretera. «Pasajero recogido, kilómetro 78. Pasajero abandonado, área de descanso cerrada». Los lugares siempre coincidían con paradas abandonadas, cruces olvidados, sitios donde nadie en su sano juicio querría bajarse. Instalé cámaras, 3, para cubrir cada ángulo de la cabina. Las revisaba cada mañana con las manos temblorosas, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que ocurría. Pero en los momentos clave, cuando el GPS marcaba la presencia del pasajero, las grabaciones se llenaban de estática. Entre el ruido blanco, a veces creía distinguir una silueta sentada en el asiento del copiloto. Y luego estaban los susurros. Regresaron más fuertes, más claros.
ya no eran voces aleatorias. Ahora me llamaban por mi nombre, Ramiro, como un suspiro escapando del remolque. Ramiro, ¿por qué me dejaste ahí? La gota que colmó el vaso llegó una madrugada, al abrir el remolque para una carga rutinaria. Allí estaba, en un rincón, como si nunca la hubieran movido, la caja metálica, cerrada, intacta, con los mismos sellos rotos que recordaba. Mi jefe juró que la entrega en Puebla se había completado, que estaba vacía, que no había registro de que yo la hubiera transportado de vuelta. Pero ahí estaba. Y esa noche, mientras conducía con las manos sudorosas, aferradas al volante, el GPS marcó algo nuevo. Pasajero detectado, asiento trasero. En el espejo retrovisor, entre la oscuridad de la cabina, algo se movió. La caja estaba entreabierta. Y esta vez, yo no había sido quien la abrió. Relato número 2. La sombra que no soy yo. La carretera nocturna siempre había sido mi refugio. Kilómetros de asfalto iluminado solo por mis faros. El zumbido constante del motor como una canción de cuna. Hasta esa noche. Fue un destello en el espejo retrovisor lo que primero me alertó. Una sombra moviéndose en la pared trasera de la cabina, donde solo debería estar mi silueta, pero había dos, la mía, que seguía mis movimientos con fidelidad, y la otra, más alta, más delgada, con una postura ligeramente inclinada, como si llevara algo pesado en los hombros. Al principio, pensé que era un juego de luces, quizá el reflejo de algún letrero en la carretera, pero cuando me quedé quieto, esperando, vi como ella seguía moviéndose, un brazo que se alzaba cuando los míos estaban inmóviles sobre el volante, una cabeza que giraba hacia la ventana cuando yo miraba fijamente al frente. Detuve el tráiler en una estación de descanso abandonada, las manos húmedas de sudor. El silencio era absoluto, roto solo por el chasquido del motor al enfriarse. Fue entonces cuando los escuché, pasos suaves, calculados, rodeando mi tráiler como un depredador olfateando su presa. La grava crujía bajo un peso que no podía ver. Salí con la linterna, el haz de luz cortando la oscuridad como un cuchillo. No había nadie, solo el viento nocturno acariciando los arbustos secos. Al regresar a la cabina, el aire se había vuelto espeso, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico. Y entonces lo vi. Mi asiento, que siempre dejaba ajustado a mi estatura, estaba corrido hacia atrás. El cinturón de seguridad, que nunca usaba, estaba abrochado. Y en el espejo retrovisor, por un instante demasiado breve, una figura oscura se sentó detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, el motor arrancó solo. La radio sintonizó estática. Y en medio del ruido blanco, una voz susurró mi nombre. Desde aquella noche, mi tráiler ya no era solo mío. Cada madrugada, cuando el reloj marcaba las 3:14, el aire se espesaba y la temperatura caía bruscamente. Mis alientos se convertían en nubes blancas frente a mí, aunque el sistema de calefacción siguiera funcionando. Y entonces aparecía ella, una silueta oscura reflejada en el parabrisas, sentada en el asiento del copiloto, como si siempre hubiera estado allí. Intenté racionalizarlo. Cambié los ángulos de los espejos, ajusté las luces, incluso cubrí el parabrisas con una manta gruesa. Pero nada funcionaba. La sombra siempre encontraba la manera de mostrarse, cada vez más definida, más real. Sus contornos se volvieron reconocibles. Una mujer delgada, con el cabello largo y despeinado, vestida con lo que parecía un abrigo viejo. Nunca movía la cabeza, pero sentía su mirada clavada en mi perfil, estudiando cada uno de mis movimientos. La madrugada que decidí enfrentarla, preparé una cámara de video sobre el tablero. La coloqué para que grabara ambos asientos, el reloj digital y el parabrisas. Me estacioné en un tramo desolado de la carretera
Y esperé, las manos aferradas al volante, el sudor frío recorriendo mi espalda. 3:13 de la mañana. El motor seguía encendido, pero el sonido parecía venir de muy lejos. 3:14 AM. El cambio fue instantáneo. En la pantalla de la cámara vi como el asiento del copiloto se hundía levemente, como si alguien de peso considerable se hubiera sentado. La figura apareció en el parabrisas, más nítida que nunca, y esta vez no era solo una sombra, tenía rasgos, ojos profundos y vacíos, una boca entreabierta en lo que podía ser un suspiro o un grito silencioso. Lo peor fue cuando giró la cabeza hacia la cámara. No fue un movimiento humano, sino algo mecánico, como un muñeco de porcelana siendo manipulado por hilos invisibles. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude escuchar, pero que resonaron en mi mente como un eco. Tú me recogiste, ahora es mi turno. El video mostraba claramente la figura, mostraba el terror en mi rostro, mostraba cómo mis manos se aferraban al volante sin atreverse a moverlo, pero no mostraba lo que sucedió después. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, el cinturón del copiloto estaba abrochado, apretado, como si alguien o algo lo hubiera estado usando. Desde entonces, cada vez que entro a la cabina, encuentro ese cinturón ya puesto, la hebilla fría al tacto, el tejido ligeramente hundido, y en el espejo retrovisor, cuando me atrevo a mirar, a veces veo el asiento trasero ligeramente corrido, como si alguien se hubiera acomodado para el viaje. Relato número 3. El tracto más pesado. La carretera 57 se extendía ante mí como una cinta negra bajo la luna menguante. Llevaba 17 años surcando estas rutas. Conocía cada curva, cada bache, cada tramo donde la neblina se aferraba al asfalto como un fantasma. Pero esa noche era diferente. Noté el cambio al salir de la zona de carga. El tráiler respondía con lentitud, como si arrastrara un peso muerto que no aparecía en los papeles. Los indicadores del tablero mostraban todo normal: presión de llantas buena, carga distribuida correctamente, motor a temperatura perfecta. Aún así, el volante vibraba entre mis manos con una resistencia que nunca antes había sentido, como si las ruedas lucharan contra algo invisible pegado al pavimento. Atribuí la sensación al cansancio, 2 días sin dormir bien, demasiado café, la mente jugándome trucos, hasta que la puerta del copiloto se abrió. No hubo viento que justificara el movimiento. No había tomado una curva brusca, solo el chirrido metálico de la puerta deslizándose abierta unos centímetros, dejando escapar un soplo de aire tan frío que me erizó la piel incluso bajo la chamarra. Detuve el tráiler en el arcén, el corazón golpeándome las costillas. La linterna temblaba en mi mano mientras inspeccionaba el exterior. Nada, solo el silbido del viento entre los arbustos secos y el eco lejano de un coyote. Regresé a la cabina con la garganta seca. La puerta seguía abierta, mostrando un espacio vacío donde debería haber estado el asiento del copiloto. Vacío, hasta que el haz de mi linterna iluminó el piso. Huellas, marcas de barro fresco formando la silueta de unos zapatos, como si alguien hubiera subido y se hubiera sentado allí. Mis propias botas estaban limpias. Cerré la puerta con un golpe seco, asegurándome de escuchar el clic del seguro. Pero mientras regresaba a mi asiento, el vaho de mi aliento se convirtió en nubes blancas. La temperatura había caído bruscamente, y en el espejo retrovisor, por un instante demasiado breve, vi como el asiento del copiloto se hundía levemente, como si alguien o algo acabara de acomodarse para el viaje. El motor rugió cuando reanudé la marcha, pero el sonido parecía amortiguado,
como si algo absorbiera las vibraciones. Durante kilómetros mantuve la vista clavada en la carretera, negándome a mirar hacia el asiento vacío a mi derecha. Pero entonces lo escuché, una respiración pausada, profunda, sincronizada con el ritmo del motor, pero un segundo desplazada, como un eco perverso. Cada inhalación producía un leve silbido, como aire pasando por dientes demasiado separados. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, los nudillos palideciendo bajo la tensión. No es real, solo es tu mente. Pero cuando giré la cabeza apenas un centímetro, lo vi en el límite de mi visión, una masa oscura ocupando el asiento del copiloto. No tenía forma definida, solo un bulto de sombras que parecían moverse bajo una sábana negra. Si miraba directamente, desaparecía, pero en mi visión periférica, allí estaba, inmóvil, observando. La gasolinera abandonada apareció como un oasis en la noche. Estacioné bruscamente, encendiendo todas las luces de la cabina en un acto desesperado. La respiración cesó de inmediato. El asiento estaba vacío, pero en el suelo las huellas de barro habían aumentado. Ahora formaban un camino completo, desde la puerta hasta el asiento, luego hacia atrás, como si alguien hubiera paseado por la cabina mientras yo conducía. Me incliné para inspeccionarlas mejor y noté algo que me detuvo el corazón. Eran huellas de pies descalzos, demasiado largas, con marcas de uñas que dejaban surcos profundos en el barro seco. Salí del tráiler, necesitando aire. La noche olía a lluvia lejana y tierra mojada. Revisé el exterior buscando cualquier señal, cualquier explicación lógica. Nada. Las cámaras de seguridad de la gasolinera estaban apagadas, sus lentes cubiertos de telarañas. Al regresar, encontré el asiento del copiloto reclinado unos grados, como si un pasajero invisible se hubiera acomodado para dormir. La radio se encendió sola, emitiendo un susurro entre la estática. Siempre viajamos juntos ahora. Desde esa noche, cada vez que paso por el kilómetro 137 de la 57, el asiento ya está reclinado cuando subo, y en los días de mucha neblina, a veces alcanzo a ver una figura oscura esperando en el arcén, levantando un pulgar como un autoestopista, como si supiera que siempre me detendré. Relato número 4. El susurro entre corridos. La carretera 150D serpenteaba ante mí como una cicatriz negra bajo la luna. Llevaba 10 horas conduciendo, acompañado solo por el ronroneo del motor y los corridos que salían de mi vieja radio de perilla. La música era mi compañera de viaje, el ritmo que marcaba los kilómetros. Hasta esa noche. Fue en el kilómetro 87, justo después del puente abandonado, cuando la señal comenzó a fallar. Los acordeones se distorsionaron, convirtiéndose en un gemido electrónico antes de caer en el silencio. Luego vino la estática, densa, sofocante, como si alguien hubiera envuelto la antena en algodón mojado. Entre el ruido blanco escuché voces. No eran canciones ni fragmentos de otras estaciones. Eran susurros, docenas de ellos superpuestos en un murmullo constante. Nombres: Carlos, Luis, Ernesto, pronunciados con una cadencia que heló mi sangre. Ajusté la perilla, buscando otra frecuencia, pero el dial parecía pegado. Los susurros continuaron, cada vez más claros, hasta que uno destacó entre los demás. Mario. Mi nombre, pronunciado en un suspiro que no venía de los parlantes, sino de detrás de ellos, como si alguien estuviera dentro del aparato. Cambié de estación con dedos temblorosos. La música regresó,
pero el escalofrío en mi espalda permaneció. Al mencionarlo por radio, la mayoría de mis compañeros se rieron. Todos menos Rigo, cuyo silencio duró demasiado antes de responder. Esa frecuencia, la 103.6, no deberías sintonizarla. Su voz tenía un tono que no le conocía. Me contó entonces la historia del locutor fantasma, un hombre que transmitía desde un tráiler adaptado, cuya última emisión terminó en llamas. Dicen que su voz quedó atrapada en las ondas, buscando oyentes en la oscuridad. Solo se activa en ese tramo, advirtió Rigo antes de cortar la comunicación. Y siempre, siempre dice nombres. Miré mi radio, ahora silenciosa. La perilla marcaba 103.6. Yo no la había movido. La noche siguiente encontré el kilómetro 87 con las manos sudorosas sobre el volante. Había preparado mi teléfono para grabar, decidido a capturar la evidencia que nadie creería. La radio seguía sintonizada en 103.6. Ahora solo emitía un silencio espeso. Entonces llegamos al puente abandonado. La estática estalló como un grito, seguida de voces que se superponían en un coro de agonía. Esta vez distinguí palabras completas. 12 de junio, carretera 57. No vieron la curva. Era la fecha y lugar del accidente de Lupe, un compañero que se despistó hace 3 meses. Mis dedos se aferraron al volante cuando escuché mi nombre otra vez, esta vez claro como cristal. Mario, 14 de agosto. No debiste escucharme. Un chispazo azul reventó desde la radio. El olor a ozono llenó la cabina mientras los parlantes crujían. La pantalla del GPS se apagó, sumergiéndonos en una oscuridad solo rota por mis faros. Pero lo peor no fue el silencio, sino lo que vino después. La voz ahora salía de todas partes, de las bocinas del techo, del sistema de manos libres, incluso del motor, distorsionada como si alguien hablara bajo el agua. Te mostré los nombres. Ahora llevas los nuestros. No sé cuánto tiempo pasé conduciendo en ese infierno. Cuando recuperé la conciencia, estaba estacionado en una gasolinera abandonada, con el tablero en silencio y un olor a cable quemado impregnando el aire. La radio estaba fundida, la pantalla negra, pero aún mostraba 103.6 en números fantasmas. Al reproducir la grabación de mi teléfono, solo escuché mi propia voz susurrando una letanía de nombres y fechas en un tono que no reconocía. Los últimos segundos eran claros, transmitiendo desde el infierno, en la frecuencia del olvido. Sintonícenos nuevamente. Ahora, cada vez que paso por el puente, la radio se enciende sola. Y a veces, en el espejo retrovisor, veo un tráiler incendiado siguiéndome a distancia. Nunca me alcanza, nunca me deja. Último relato. El tráiler negro, la carretera estaba vacía, como siempre a estas horas. Solo mis faros cortando la oscuridad, el zumbido constante del motor y las líneas amarillas desfilando bajo las ruedas. Llevaba años recorriendo esta ruta, conocía cada curva, cada bache, cada cámara de peaje que marcaba mi progreso. Fue en la tercera caseta cuando lo vi por primera vez. Mientras esperaba que la cámara capturara mi placa, el monitor mostró algo que me hizo fruncir el ceño. Un tráiler negro, sin luces, pasando por el carril contiguo.
No había conductor visible detrás del parabrisas, solo un vacío oscuro donde debería estar un hombre. El vehículo avanzaba con una fluidez antinatural, como si flotara sobre el asfalto. Miré por el espejo retrovisor. Nada. La carretera detrás de mí estaba desierta. Atribuí la imagen a un fallo en el sistema, a un reflejo extraño, hasta que ocurrió de nuevo en la siguiente caseta. Y en la siguiente. El tráiler negro aparecía siempre en las pantallas, pero nunca a mi lado, nunca donde pudiera verlo directamente. Solo en las cámaras, como si existiera solo para ellas. Decidí seguirlo. Aceleré, buscando ese fantasma de metal en la oscuridad. Durante kilómetros, el retrovisor siguió mostrando la carretera vacía, pero cada vez que pasaba por un peaje, ahí estaba, el tráiler negro, siempre a la misma distancia, siempre moviéndose a mi ritmo exacto. Entonces tomé una curva cerrada y ocurrió lo imposible. El tráiler negro me rebasó. No hubo ruido de motor, no hubo luces que advirtieran el movimiento, solo una sombra silenciosa deslizándose junto a mí, tan cerca que pude ver los detalles de su carrocería. Pintura descascarada, manchas de óxido como heridas abiertas y un parabrisas vacío. No había nadie al volante. El corazón me golpeó las costillas cuando desapareció en la oscuridad, dejando solo una pregunta ardiendo en mi mente. ¿Qué demonios acabo de ver? El sol comenzaba a asomarse cuando llegué al centro de distribución, pero la luz del amanecer no trajo consigo alivio alguno. Mis manos seguían temblorosas sobre el volante, la imagen del tráiler negro grabada a fuego en mi mente. El vigilante nocturno salió de su caseta con una taza de café humeante en la mano. «Llegaste tarde», dijo marcando su reloj. «El otro camión ya descargó hace media hora. El café se me atragantó». «¿Qué otro camión?». El vigilante señaló hacia los muelles de carga con gesto impaciente. «El negro, el que llegó antes que tú. Pensé que venían juntos». Corrí hacia el área de descarga, mis botas golpeando el pavimento con eco hueco. Los trabajadores del turno matutino ya estaban activos, moviendo mercancía con la rutina de siempre. «¿Vieron un tráiler negro descargando aquí?», pregunté al primero que encontré. El hombre frunció el ceño y negó con la cabeza. Revisé cada muelle, cada esquina del almacén. Nada. Las cámaras de seguridad fueron mi última esperanza. «Tienes que haberlo visto», insistí al guardia de seguridad mientras revisábamos las grabaciones. Era imposible no notarlo. Las pantallas mostraban mi llegada, mi tráiler estacionándose solo. No había rastro del vehículo negro, ni en las grabaciones, ni en los registros de entrada, ni en la memoria de nadie más que el viejo vigilante. «Debo haberme confundido», murmuró él finalmente, rascándose la cabeza. «El turno de noche es largo. A veces la mente juega trucos, pero yo sabía la verdad». Mientras caminaba de vuelta a mi camión, noté algo en el pavimento. Marcas de neumáticos frescas que no coincidían con las de mi vehículo. Eran más anchas, más profundas, como si algo extremadamente pesado hubiera estado estacionado allí, y al seguirlas con la mirada descubrí que se dirigían directamente hacia la pared trasera del almacén y desaparecían justo antes de chocar contra el concreto. Esa noche, mientras preparaba mi siguiente ruta, el radio de la cabina se encendió solo. Entre la estática, una voz susurró
susurró 3 palabras que me helaron la sangre. Nos vemos pronto. Miré por el espejo retrovisor. Las luces traseras de un tráiler negro brillaban en la distancia. Esta vez no necesitaba cámaras para verlo. Si te ha gustado el vídeo, considera suscribirte y dejar tu like para más. Hasta la próxima.